Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar frente a ustedes. Como siempre hemos comentado, es una responsabilidad, pero también es un privilegio el que nuestro Dios nos dé la oportunidad de transmitir este hermoso mensaje que es su palabra. Y vamos, como hace unos días atrás empezamos a estudiar Apocalipsis desde su capítulo 1 y comentábamos por ahí de que el espíritu de profecía nos recomienda que para tiempos del fin, para estos tiempos que estamos viviendo, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel deberían de tener una especial atención en el estudio que tengamos de ellos. Así que pues vamos a estudiar, vamos a empezar a continuar, mejor dicho, porque la vez pasada estudiamos, en el video pasado ustedes podrán checar, de que estudiamos desde el versículo 1 al versículo 10. Hoy estudiaremos del versículo 11 al versículo 20 de Apocalipsis capítulo 1. No sin antes mandarles un saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Esperamos de que Dios les siga bendiciendo donde quiera que esté, en su trabajo, en la escuela y donde quiera que tú nos puedas ver, mi querido amigo, pueda ser de mucha bendición el estudiar el libro de Apocalipsis y entender mejor la revelación del Señor Jesucristo. Desde la vez pasada comentábamos de que el estudiar el libro de Apocalipsis, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor para entender. Así que vamos a pedir también de que para que empecemos a estudiar esta vez, como lo hicimos ya en la primera etapa de este estudio, vamos a pedirle a nuestro Dios que venga su Espíritu Santo y nos ayude a entender la siguiente parte. Para eso, donde quiera que estén, voy a invitarles a que inclinen su rostro y vamos a orar. Amoroso y bendito Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Señor y Padre, le pedimos que su Espíritu Santo sea el que nos dirija en este estudio, sea, Señor mío, sus santos ángeles que nos acompañen y toda influencia del enemigo, Padre, pueda ser echada fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y a todas las personas que nos van a ver pueda ser de mucha bendición el mensaje que vamos a transmitir en esta ocasión. Se lo pedimos no por méritos propios, sino confiando en los méritos de Cristo Jesús, quien merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al tema de esta ocasión. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 11. Vamos a ver, recordemos que nuestro objetivo de estudiar el libro de Apocalipsis es entender, decíamos, Apocalipsis, quitar el velo, quitar el ver que Apocalipsis no es un libro oscuro, no es un libro que sea imposible de entender, sino de que con un escrito está, lo podamos interpretar, porque la regla de oro es, la Biblia se interpreta sola. Así que pues vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 11, que dice de la siguiente manera, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, mis queridos amigos, vamos a empezar con este estudio. Fíjense, versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis. A Juan se le empieza a dar una orden. Y el Señor Jesucristo, vean qué interesante, el Señor Jesucristo se presenta como el alfa y la omega, el primero y el último. Saben, esto es importante que le pongamos una suma atención a esta situación, porque aquí el Señor Jesucristo se está colocando como un ser preexistente, alguien que no tiene ni principio ni tiene final. Él es el principio, Él es el final.
Entonces, entender de que la eternidad del Señor Jesucristo se está mostrando en esta frase. Está rompiendo con todas esas doctrinas falsas que hablan diciendo de que el Señor Jesucristo es un ser creado. Hablábamos la vez pasada del primogénito, del protocos, de la importancia del Señor Jesucristo como uno de los miembros del trío celestial. Entonces tenemos que entender esta situación. Él se describe como el alfa y la omega. Y vean de que aproximadamente en el libro, en este libro, aproximadamente 12 veces le encontramos que denota perfección y plenitud cuando algo se repite 7 veces. Entonces vamos a entender de que la primera vez que se menciona el número 7 en este libro, el 7 representa perfección, el 7 representa una plenitud. Y fíjense de que a las 7 iglesias dice que se le va a mandar este mensaje, según el versículo 1, y se le da una orden que escriba en el libro lo que se le iba a mandar a las iglesias. No eran estas las únicas iglesias que existían en ese entonces. Sin embargo, se toma a 7 iglesias. Y vean de qué es importante esta situación, porque el orden con que se menciona dice que era a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, de donde el Apocalipsis está escribiendo. Desde la isla de Patmos, lo más cercano que se tenía era la iglesia de Éfeso, y seguidamente la de Esmirna, y así de manera continua. O sea, hay un orden en que esas 7 iglesias aparecen por primera vez en la palabra de Dios. Entonces vamos, quiero que vayamos a Colosenses para ver en una situación muy importante. Colosenses capítulo 1 y versículo 2, que dice de la siguiente manera: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean qué interesante. Decíamos de que las iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 1 y 2 y 3 no eran las únicas iglesias que existían. Se habla de una iglesia en Colosa, y se habla también de la iglesia de Herápolis en Colosenses 4:13. Entonces existían más iglesias todavía. Sin embargo, se toman estas 7 iglesias denotando ese número 7, el número de la perfección, y que iban a representar la situación histórica y la situación de cómo el desarrollo de la iglesia iba a aumentar. Entonces estas 7 eran suficientes para poder representar al pueblo de Dios en sus fases históricas. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Dice de la siguiente manera: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bien, empieza entonces. Recordemos que el libro Apocalipsis es un libro simbólico, tiene mucho simbolismo. Y dice que Juan se voltea para ver quién habla con él, y ve 7 candeleros de oro. Se ha dicho mucho al respecto del candelero de oro. Fíjense, pasa algo interesante, que para entender mucho el libro Apocalipsis tendríamos que entender también el proceso y el orden del santuario, de cómo este se va desarrollando, cómo este se va entendiendo. Pero no nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a ver el candelero de oro. Vamos al versículo 20 del mismo capítulo. Vamos a adelantarnos un poquito para entender qué representa el candelero de oro. Vamos al versículo 20, que dice de la siguiente manera: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el candelero de oro representa a las 7 iglesias. Ven qué interesante. Entonces el candelero que se muestra en el versículo 12 representaba a las 7 iglesias. Vamos rápidamente a pasar al versículo 13 para ver qué nos dice. Dice de la siguiente manera: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vean qué importante, vamos a entender esto. Vamos a interpretar el versículo 13. Dice que uno semejante al Hijo del Hombre sale entre los 7 candeleros. Sale de donde está el candelero. Ya decíamos, ¿qué representa el candelero? Las 7 iglesias. Entonces, este semejante al Hijo del Hombre sale de en medio de las 7 iglesias. Vamos entonces a ver quién es este Hijo de Hombre. Fíjense, esta palabra está escrito en arameo, en el libro de Daniel, que es Kebar Enash. Y vamos al libro de Daniel para entender un poquito esta situación. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7 y versículo 13. Vamos a ver qué dice Daniel en su capítulo 13. Perdón, capítulo 7 y versículo 13. Dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Mis queridos hermanos, el Hijo de Hombre se utiliza también en varias partes de los evangelios, haciendo alusión al Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, cuando dice el versículo 13 que uno semejante al Hijo del Hombre sale de entre los candelabros de oro que representaban las iglesias, quiere decir que el Señor Jesucristo en todas las épocas históricas de la iglesia y hasta hoy en día está involucrado directamente con la obra de las iglesias. Con los procesos de las iglesias, el Señor Jesucristo ha estado. A partir del capítulo 2 vamos a ir estudiando la parte histórica de las iglesias. Pero ya de entrada les adelanto, la iglesia ha tenido procesos donde ha habido mártires, ha tenido procesos donde ha habido una armonía entre los hermanos, ha tenido procesos donde hay una apatía con el cristianismo, ha tenido procesos donde ha habido persecución contra el cristianismo, pero entre todas estas, el Señor Jesucristo en el versículo 13 nos quiere dejar en claro: yo estoy con ustedes, yo estoy en medio de los candelabros. Es lo que el Señor Jesucristo nos quiere dejar claro en el versículo 13. Por eso es importante, mis queridos amigos, dice: andando entre los candelabros de oro, las iglesias. Eso nos demuestra que nuestro Dios siempre está involucrado de manera directa con la obra terrenal, como lo dijo en Mateo 28:20. Vamos a ver qué dice Mateo 28:20. Vamos a ver qué dice Mateo 28 y su versículo 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso se cumple cuando el Señor Jesucristo sale de entre las 7 iglesias, simbolizando que Él está con su iglesia. Entonces, mis queridos amigos, vamos a ver también esta situación. Y tiene un vestido largo, dice el versículo 13, que el Señor Jesucristo está con un vestido largo que le llega hasta los pies. Vean qué importante es esto, porque es una muestra de una vestimenta de sacerdocio. Vamos a Éxodo capítulo 8 y versículo 4 rápidamente. Éxodo capítulo 28 y versículo 4. Éxodo 28 y versículo 4. Dice de la siguiente manera: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces vemos que las vestiduras largas, mis queridos amigos y hermanos, representan la dignidad del Señor Jesucristo, que Él es digno de estar intercediendo por nosotros en el reino de los cielos, con sus vestiduras de sacerdote. Vamos a pasar al versículo 14 y vamos a leer
Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, y vamos a leer también el versículo 15, que dice de la siguiente manera: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vean, mis queridos amigos, que el Señor Jesucristo, Juan está describiendo al Señor Jesucristo. Juan en ese momento lo que está viendo al Hijo de Hombre, al semejante al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, lo está describiendo como Dios. Como Dios se representó en otras partes de la Biblia. Fíjense que hay elementos muy importantes en esto. Dice la situación que sus cabellos eran blancos como la lana. Dice, nuestro Dios se representó en Daniel capítulo 7 y versículo 9. Vamos a ver cómo lo describe Daniel a Dios. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vean qué interesante, porque entonces las características que tiene el Señor Jesucristo en el Apocalipsis se le acreditaron también a nuestro Dios Padre. Esto nos demuestra que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Pero hay más. Dice que también la situación, sus cabellos blancos como la lana, que allá lo vimos en Daniel 7:9. Y también vemos que hay un elemento importante: los ojos como llama de fuego. Juan describe al Señor Jesucristo con ojos como llama de fuego, tal y como se describió a nuestro Dios en Daniel capítulo 10. Vamos a Daniel capítulo 10 para que veamos cómo la analogía de cómo describe el apóstol Juan, así también se describió, así Daniel describe también a Dios mismo. Vamos a Daniel en su capítulo 10 y versículo 6, que dice: su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego. Entonces el Señor Jesucristo tiene los ojos, dice Juan, como fuego ardiente, y Daniel describe a Dios con ojos como antorcha de fuego. Eso nos da a entender entonces que las características de Dios se representan también a través del Señor Jesucristo. Pero hay más. Fíjense esta situación. Nos dijo el versículo 15 de Apocalipsis que su voz era como estruendo de muchas aguas. O sea, una voz potente, una voz con mando, una voz... recordemos un poquito la situación. Cuando Dios habla con Moisés en el monte Sinaí, dice que el monte temblaba y el ruido era como muchas aguas. Y fíjense que al Señor Jesucristo, Juan lo describe en el versículo 15 como su voz como estruendo de muchas aguas, o sea, una voz potente. Y el profeta Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel para que veamos lo importante. Ezequiel capítulo 43 y versículo 2, vamos a ver cómo describe la voz de Dios. Ezequiel capítulo 43 y versículo 2, que dice de la siguiente manera: y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces, mis queridos amigos, las características como Juan describe al Señor Jesucristo son las mismas características que los profetas hicieron alusión a nuestro Dios Padre. Esto nos da la confirmación que el Señor Jesucristo es Dios mismo, porque comparte las características del Padre, es Dios mismo. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 16. Vean qué interesante lo que dice el versículo 16. Dice de la siguiente manera: tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, aquí nos demuestra la autoridad del Señor Jesucristo, que nos muestra que tiene a las 7 estrellas en su mano, o sea, a los mensajeros que ya leíamos en el versículo 20, que eran los ángeles, que representaban, o sea, el Señor Jesucristo tiene el dominio para mandar a los mensajeros. La autoridad del Señor Jesucristo se muestra en ese momento. Y aparte se muestra, dice, en su boca sale una espada de doble filo. O en su original, vean qué interesante esto. En su original, ronfalla distomos. Literalmente una espada de 2 bocas. Que se utilizó en el Génesis cuando los querubines cubrían el huerto. Y se utilizó también en 1 Samuel para describir la espada de Goliat. O sea, una espada que es la misma palabra de Dios que salía de su boca. Entonces muestra la autoridad del Señor Jesucristo, que tiene a su diestra a los mensajeros, a las estrellas, a las 7 estrellas, y también de su boca sale la espada aguda de 2 filos. La autoridad del Señor Jesucristo. Versículo 17. Vean la reacción de Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Miren qué importante es esto. Esto es increíble, porque nadie de nosotros como seres humanos podría aguantar esa gloria de Dios, el verle, el describirle. Y Juan en ese momento, dice el versículo 7, cuando le vio, cayó como muerto. Eso es algo característico de los profetas. Para eso quiero llevarlos al libro de Isaías 6:5. Vean que eso es algo característico. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dice Isaías, que soy muerto. Era lo mismo. Vamos también a ver Ezequiel 1:28. Y adelantito tenemos el libro de Ezequiel, en su capítulo 1, versículo 28. Dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La reverencia ante tal manifestación. También le pasó al profeta Daniel. Vamos al libro de Daniel 7:28. 7:28 dice de la siguiente manera: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro desnudó, pero guardé el asunto en el corazón. O sea, la palabra desnudar es prácticamente desfallecer, es desmayarse. Entonces es algo característico que los profetas cuando ellos estuvieron presentes ante la gloria de Dios, cayeron como muertos, no soportaban la gloria de Dios. Entonces, sin embargo, fíjense lo importante que es cuando el Señor Jesucristo dice: no temas, yo soy el primero. Y vean de que el Señor Jesucristo, porque habrá muchas personas que tal vez no estén de acuerdo con esto, religiones que digan: si el Señor Jesucristo no es Dios. Pero esto no da cabida para eso, porque las palabras que el Señor Jesucristo utiliza en el Apocalipsis las utilizó también en los Evangelios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14 y versículo 27. Vean qué dijo el Señor Jesucristo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo:
tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es lo mismo que a Juan le dice en el versículo 17, no temas, yo soy, tened ánimo. El Señor Jesucristo se muestra como compasivo ante sus criaturas y le dice, no temas, que yo soy. Es el Señor Jesucristo. Versículo 18, vamos a pasar al versículo 18 rápidamente. Versículo 18 dice de la siguiente manera: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es importantísimo, porque fíjense, en el Apocalipsis se habla del Señor Jesucristo como el primogénito de los muertos, pero yo les preguntaba, ¿será que Él fue el primero que murió? ¿No? Entonces, ¿por qué se le dice primogénito de los muertos? Se utiliza la palabra protocos para decir que Él fue, la muerte del Señor Jesucristo había sido la más importante de todas, porque cuando Él muere, Él deja en claro esto, dice, porque tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ganó la victoria sobre la muerte, porque Él dijo alguna vez estando en esta tierra, yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. Y ahora nos dice y nos da la seguridad, y ahora vivo por los siglos de los siglos, amén. Ahora nos dice, ahora soy eterno, como siempre lo fui, di mi vida por ti, morí y ahora vivo para siempre. No temas, yo estoy contigo. Yo no sé qué problema estés atravesando tú, y tú no sabes qué problema esté atravesando yo, pero algo que nos debe de quedar seguro, que ese Dios omnipotente, eterno por los siglos de los siglos, está con nosotros. Y nos dice, no temas, porque yo ya vencí la muerte, porque yo tengo las llaves, y en cuanto yo quiera, las puedo abrir. Y en cuanto yo quiera, puedo utilizarlas. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso cuando Él venga dirá con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves del Hades. Vamos a leer rápidamente el versículo 19, que dice de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bien, mis queridos amigos, ahí se representa un orden cronológico, Juan. Se le dice, escribe las que has visto, las que son y las que han de ser. Los eruditos afirman de que es el orden que se le da a Juan es las que has visto, las que anterior a este versículo había visto, las que son, afirman de que son el mensaje a las iglesias, y las que han de venir dicen de que son del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 22, y otros dicen que simplemente es un orden cronológico del libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos que entender que hay tres escuelas de interpretación en el libro de Apocalipsis. Están los historicistas, que dicen que todo se ha cumplido, todo tiene un cumplimiento en el pasar de la historia. Entonces, esos son los historicistas, de que todo tiene un cumplimiento en el pasar de la historia, y es la que la iglesia adventista toma. Todo tiene un cumplimiento con el pasar de la historia. Están también lo que son los preteristas, que dicen que todo tuvo un cumplimiento en el pasado, todo se cumplió en el pasado. Y están los futuristas, que dicen que todo tiene un cumplimiento en el futuro. Entonces, la ideal es la historicista, el cumplimiento en la historia, cómo va transcurriendo. Vamos a leer entonces el versículo 20 para ir terminando, y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mis queridos amigos y hermanos, para ir cerrando, Dios tiene a sus mensajeros, y fíjense, para utilizar la palabra ángeles se utiliza en el original angelos, que se utiliza también para seres humanos. Entonces Dios tiene a personas.
Dios tiene encomendado a ministros, Dios tiene encomendado a líderes que son los que llevan el mensaje a las iglesias. Entonces, entendiendo esto, que Dios tiene en su dominio a los mensajeros y a las iglesias. Mis queridos amigos y hermanos, hemos culminado de estudiar el versículo 20, el capítulo 1 de Apocalipsis, entendiendo que Dios muestra en este capítulo que el Señor Jesucristo es Dios mismo y que Él está al control de su iglesia. Siempre lo ha estado en todo el proceso histórico y simbólico. Y si Él está al control de su iglesia, también está al control de ti, y está al cuidado de ti, y está al cuidado de mí. Mis queridos hermanos y amigos, esperamos que este primer capítulo haya sido una bendición para ustedes, como lo fue para nosotros, el entender que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Mis hermanos y amigos, cualquier comentario, duda, aclaración, dejen sus comentarios aquí en la parte de abajo o en nuestros correos que estarán apareciendo en sus pantallas. Y no nos queremos ir sin antes dejarlos con este bonito canto que se encuentra en el nuevo himnario adventista, que es el himno 500. Vamos a dejarlos con este bonito canto y esperamos que donde quiera que estén, Dios les siga bendiciendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte. Yo